Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, profesor. Ok, buenos días. ¿Alguien puede abrir su cámara, por favor? ¿Alguien de ustedes puede abrir su cámara? Ok, gracias Yadira, gracias Montserrat. Ok, estamos compartiendo pantalla. ¿Está compartiendo pantalla, Monse? Sí, profe, ya se ve. Ok, pues vamos a retomar la charla del día de ayer. Ok, pues iniciábamos el tema aquí en aspectos cuantitativos y decíamos, bueno, que de alguna forma los instrumentos electrónicos nos permiten obtener información, pero realmente lo importante pues es cuantificarla, poderla medir, expresarla en términos comprensibles, pues, porque realmente lo que nos interesa es tener alguna idea de si el material va a tardar determinado tiempo o si podemos estimar de manera aproximada cuánto tiempo va a tardar un tanque o una tubería en determinadas condiciones sin que sufra un daño, un deterioro que sea significativo. Entonces, con esta expresión que ya nos es familiar, rápidamente nos ubicamos, ¿no? Si el material está en contacto con un medio, se va a transformar a ion. Si se transforma a ion, quiere decir que libera electrones y que esos electrones están siendo consumidos por algunas sustancias que están en el medio y que nosotros los conocemos como oxidantes porque tienen esa capacidad, esa propiedad de consumir electrones y entonces a alguien se los tiene que robar. Y el elemento que los pierde, pues desde luego se oxida. Esto lo expresamos en principio en la forma elemental como una velocidad de disolución, es decir, el material se está disolviendo en el medio y se expresa pues cierta cantidad de moles que se están disolviendo por unidades de área en función del tiempo de exposición. ¿Sí cambió la diapositiva, Montserrat? Sí. Ok, quiere decir que estamos trabajando bien. Esto entonces nosotros lo traducimos en que necesariamente, pues a cualquier sistema de corrosión, pues requerimos necesariamente una solución corrosiva, un área de contacto ahí en la interfase, se tiene que establecer de alguna forma un área de contacto, o se puede medir el área de contacto, y finalmente pues hay un periodo de tiempo. Yo decía que bueno, esto si lo expresamos en una manera sencilla, si ponemos una probeta rectangular y que haga contacto exactamente con 1 centímetro dentro de la solución, en términos burdos y generales,
Esa probeta estaría haciendo contacto entonces en un área de 5 centímetros cuadrados. Si la sección transversal es de 1 centímetro, pues entonces tenemos 1 centímetro cuadrado en la parte de abajo y 1 centímetro cuadrado en cada una de las 4 caras, lo cual nos da 4 centímetros cuadrados. Esto pues es de alguna forma nada más ilustrativo, ¿no? Tendríamos el área de contacto equivalente a 5 centímetros cuadrados. Si ese es el área y si nosotros tenemos una velocidad de disolución de 6 por 10 a la menos 7 moles y lo exponemos durante 5 segundos, entonces este sería el resultado. Al sustituir aquí los valores, tendríamos velocidad de disolución 6 por 10 a la menos 7, el área de contacto 5 centímetros cuadrados y el tiempo de exposición 5 segundos. Si ese fuera el caso, entonces bueno, si quieren calcular ese valor, esto pues es muy sencillo, ¿no? Nada más dividir esto entre 5 y luego dividir nuevamente entre 5 segundos. Lo pueden determinar ahí. Aquí lo interesante es que cuando vimos nosotros que la velocidad de disolución por el número de equivalentes o la cantidad de electrones que viene a ser lo mismo, pues si estamos viendo la reacción elemental, decíamos es el número de electrones que se intercambian o también la cantidad equivalente que se generan como consecuencia de la valencia de las sustancias que están participando. También les dije, si se trata de una aleación, entonces se tienen que considerar la valencia o el promedio de las valencias de los elementos más importantes para poder determinar cuál es el número que va aquí en Z. Y finalmente, F es la constante de Faraday. Pero cuando hacemos aquí nosotros la reconversión de unidades o la eliminación de las unidades en el frente, miren, aquí está, moles centímetro cuadrado segundo, es velocidad de disolución, Z son los equivalentes por mol, F son 96.500 coulombios por equivalente. Al eliminar nosotros aquí las unidades, pues nos queda que esto mismo, esta velocidad de disolución por Z por F, viene a ser igual a coulombios por centímetro cuadrado segundo. Y esto realmente pues es amperios por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que podemos expresar también, aquí la tenemos en términos gravimétricos y acá finalmente la tenemos en términos directos. Son unidades de corriente por centímetro cuadrado, que es lo que nosotros observamos en los diagramas. Lo cual quiere decir que podemos calcular, si conocemos la velocidad de disolución, y es sencillo conocer la velocidad de disolución. ¿Por qué? Porque si conocemos la velocidad, aquí la velocidad de disolución en gramos por centímetro cuadrado por segundo, lo único que tenemos que hacer es transformar los gramos a moles. Y ya tenemos moles por centímetro cuadrado por segundo, y ahora eso lo podemos transformar fácilmente a amperios por centímetro cuadrado. Entonces podemos expresar la velocidad de corrosión tanto en términos gravimétricos, como lo tenemos aquí, o gramos por centímetro cuadrado por segundo, o bien en amperios por centímetro cuadrado. En cuyo caso, si partimos de 1, llegamos a los 3. Y si ustedes hacen todos los cálculos regresivos desde aquí, van a llegar hasta acá, o también llegan hasta los gramos por centímetro cuadrado por segundo. O también si parten de aquí, de gramos por centímetro cuadrado por segundo, van a llegar a amperios por centímetro cuadrado. Simplemente hacer las transformaciones y con eso uno puede comprobar y puede demostrarse si realmente está haciendo las cosas de manera correcta. Ok, vamos a ver un ejemplo. Con este ejemplo yo creo que queda ilustrado y ya lo demás pues es lo que ustedes, la curiosidad les llame. Y vamos a revisar este ejemplo. Tenemos ahí, está en sus notas también, dice, bueno, si tenemos un electrodo de cobre, pues, o si tenemos una estructura de cobre que se disuelve en una solución corrosiva. Ahora, si la velocidad de disolución es de 6 por 10 a la menos 13 moles por centímetro cuadrado por segundo, pues hay que determinar
La velocidad de corrosión en gramos por centímetro cuadrado por segundo. La velocidad de corrosión en unidades de penetración, es decir, en milímetros por año. La velocidad de corrosión en milésimas de pulgada por año, o sea, como MPY. Y finalmente, la velocidad de corrosión, la I-Cor, en amperios por centímetro cuadrado. Que son las 4 formas como se va a cuantificar la corrosión. Es muy sencillo, realmente es tan sencillo esto que pues no tiene mayor ciencia, pues, y es simplemente comprender el método y estamos del otro lado. Caso 1, lo voy a poner así, aunque está tan sencillo que no le vaya a parecer a alguien ofensivo, ¿verdad? El caso 1 dice, por ejemplo, un mol de cobre pues vale 63.54 gramos por mol. Son 63.54. Entonces, por lo tanto, si queremos transformar la velocidad que está en moles, que sería 6 por 10 a la menos 13, pues esto equivale a X cantidad de gramos de cobre. Hacemos la regla de 3 y eso nos dice que la velocidad de corrosión sería igual a 3.8124 por 10 a la menos 11 gramos por centímetro cuadrado por segundo. 3.8124 por 10 a la menos 11 gramos por centímetro cuadrado por segundo. Y como ustedes pueden ver, estas unidades o este valor, pues ya lo pueden transformar a kilogramos por decímetro cuadrado por día, a kilogramos por decímetro cuadrado por mes, por año, por década, gramos por metro cuadrado por década, la unidad que necesiten, pues. Ya tienen aquí la base. De esta forma lo encontramos. Vamos a ver el caso 2, que era calcular los milímetros por año. La velocidad de penetración, ¿a cuánto equivaldría esta velocidad de corrosión que tenemos aquí si fuera en casos de unidades de penetración en un caso muy localizado? Y bueno, lo que hacemos es un truco aquí. Realmente lo que estamos dividiendo es la velocidad de corrosión en gramos por centímetro cuadrado por segundo, que es esta que tenemos aquí. La estamos dividiendo entre la densidad del elemento, o bien la densidad que se determine si es el caso de una aleación, ¿sale? Y al dividirlo entre la densidad, lo que vamos a obtener entonces es unidades de centímetro sobre segundo. Centímetros sobre segundo. Y esto pues ya son las unidades de penetración. Al eliminar las unidades aquí, miren, aquí quitamos los centímetros cuadrados o los centímetros cuadrados aquí con el 3 y nos queda centímetros. De tal manera que finalmente al hacer el acomodamiento nos queda 4.274 por 10 a la menos 12 centímetros por segundo. Entonces hacemos las transformaciones, ¿sí? Son los segundos que corresponden a un año, 10 milímetros, 1 centímetro, y entonces tenemos que la penetración en este caso sería de 1.3478 por 10 a la menos 3 milímetros por año. Entonces los resultados son valores muy pequeños, pero acuérdense que para agujerar algo, pues si hay una penetración microscópica, es un caso, bueno, depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias, pero estamos hablando aquí de ataques o de daños microscópicos a nivel intergranular, en esfuerzos internos en los materiales. Ok, en el caso 3, pues nada más vamos a transformar la penetración que nosotros teníamos en milímetros por año a milésimas de pulgada por año, que es otra unidad muy utilizada. Entonces tenemos un MPY equivale a 0.0254 milímetros por año. ¿Por qué? Porque 2.54 pulgadas, una pulgada más bien es igual a 2.54 centímetros.
¿Sale? Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Por lo tanto, entonces, pues un MPY tendría que ser igual a 0.0254 milímetros. Una milésima de pulgada. Al hacer la transformación, pues nos queda esto, al aplicar la regla de 3 aquí, si un MPY corresponde a esto, si una milésima de pulgada corresponde a 0.0254, pues entonces los milímetros por año que habíamos determinado en el caso anterior nos equivalen a 0.053 MPY. Entonces ahora ya lo tenemos en unidades de penetración, pero en milésimas de pulgada por año. Y siempre va a ser el mismo método, pues, o sea, es redundante, todo va a ser igual. Queremos nada más en qué las queremos expresar. En gramos por centímetro cuadrado por segundo, en kilogramos por decímetro cuadrado por año, por día, o no sé, en qué la quieren expresar, en milímetros por año, en milésimas de pulgada por año. Finalmente, luego tenemos el último caso. Es decir, teníamos nosotros una velocidad de disolución, y si no, miren, si tenemos la velocidad de disolución en centímetros cuadrados, en gramos por centímetro cuadrado, que es la que teníamos acá. Aquí está. Si tenemos esta la podemos transformar pues a la unidad, a la velocidad de disolución, que es de donde partimos, pues. Si esta la podemos transformar, pues entonces aquí, en este caso, podemos sustituir, aquí decimos, la velocidad es la velocidad de disolución por Z por F. Ya sabemos qué representa cada cosa. Pero esto también es igual a amperios por centímetro cuadrado por segundo. ¿Sí? Entonces, si aprovechamos la constante de Faraday, decimos aquí, bueno, pues aquí tendríamos, sustituimos los valores, la velocidad de disolución, hacemos todas las transformaciones aquí, resolvemos, y finalmente nos queda que esa I, que teníamos acá, que era la velocidad de disolución por ZF, va a ser igual a 1.158 por 10 a la menos 7 amperios por centímetro cuadrado. Que ahora sí tenemos un valor de corrosión, pero en unidades de corriente. Y es la misma velocidad de corrosión, la tenemos expresada en unidades de corriente, la tenemos expresada en unidades de penetración, milímetros por año, y la tenemos expresada en unidades gravimétricas. Es decir, cuánto se disuelve a través del área de contacto en función del tiempo. Cuánto se disuelve a través del área de contacto, cuánta corriente pasa a través del área de contacto en función del tiempo. Entonces tenemos los tres casos: penetración, unidades de corriente y unidades de medición gravimétrica. Ahora, si se fijan, yo les decía, bueno, pues vamos a poner testigos gravimétricos, claro. Yo voy a poner ahí un pequeño rectángulo o un pequeño cilindro para poder determinar la velocidad de corrosión al tiempo durante 5 años, 10 años o 15 años, para estar monitoreando la velocidad de corrosión que está sufriendo una estructura que yo espero que dure 30 o 40 años en servicio. Pues la estoy monitoreando, saco el cilindro y pues puedo calcular fácilmente el área periférica del cilindro, ese pequeño cilindrito que es mi probeta. Le remuevo los productos de corrosión y por diferencia de peso saco cuántos gramos en función del área que mide la probeta, el área de la probetita, cuántos gramos se disolvieron, cuánto tiempo estuvo expuesto, y con esos valores, además de que puedo sacar la corrosión en términos gravimétricos, también la puedo traducir a unidades de penetración y también la puedo llevar a determinar la corriente de corrosión finalmente, o traducida en amperios por centímetro cuadrado. Pues no sé si tengan alguna pregunta en términos generales sobre esto. Simplemente es cómo la cuantificamos la corrosión. La podemos medir con equipos electrónicos y nos va a dar un valor de corriente en amperios por centímetro cuadrado.
Si nosotros queremos saber ese valor de amperios por centímetro cuadrado, ¿a qué equivalen unidades gravimétricas? Bueno, pues ya vimos cómo lo podemos traducir. También ya vimos ese valor de unidades de corriente por centímetro cuadrado o de densidad de corriente, cómo lo podemos traducir en unidades de penetración. Simplemente es qué es lo que nosotros realmente necesitamos o qué es lo que nos está pidiendo el cliente. Y bueno, la metodología que tengamos que aplicar, pues ya depende de qué es lo que queremos obtener. De manera directa se puede medir la corrosión utilizando el equipo adecuado con un electrodo de referencia para medir realmente en campo cuál es la velocidad de corrosión de una tubería en el medio. ¿Cuánto se está corroyendo? Pues, ¿cómo lo podemos hacer? Medir la corriente que nos da el tubo frente al suelo o frente al agua, o el tanque frente al agua que está almacenando. ¿Cuál es la corriente que nos da? Y esa es la corrosión que está en ese momento. Ya nosotros, en términos del desgaste que está sufriendo el tanque, bueno, pues lo podemos sacar. Si es un tanque que está almacenando algo, lo podemos sacar con unidades gravimétricas. El tanque está en contacto en la solución corrosiva con toda la sección, con toda el área que moja la solución, pues toda esa parte está en deterioro. Ya dependerá del nivel de agresividad de la solución que estamos almacenando. Este es un valor que se utiliza mucho en base a la MPY, es decir, para determinar si es aceptable o no es aceptable cierto material, ¿no? En función de las unidades de penetración, y ahí están los valores. Realmente el rango, pues es relativamente alto, de acuerdo con lo que acabamos nosotros de hacer ahí, pero bueno, aquí está el caso. Son aceptados, por ejemplo, con más de 200 MPY y con más de 5 milímetros de penetración por año. Ya eso es el extremo, ¿no? Si pensamos lo que son 5 milímetros penetrados en un año, pues es agujerar una estructura de unidad de espesor considerable. Pues eso ya no sería tolerables. Valores de aceptación para ceros en MPY. Bueno, hasta ahí la dejamos con esto. Yo creo que es suficiente así para que, y con lo que ustedes tienen ahí además en su material, por si tienen alguna otra cuestión, pues lo que han estado leyendo en términos de ese tema, pues ahí está. No sé si tengan alguna pregunta. Son las 7:30, podemos aprovechar otros 20 minutos para avanzar en prevención y control. ¿Alguna pregunta, algún cuestionamiento? ¿Quedó claro, Yadira? Sí, profe. Ok. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a ver, decimos que realmente la corrosión, ya ustedes ya conocen bastante de la corrosión, ya conocen cómo se clasifica, cómo se presenta, cuáles son sus mecanismos electroquímicos, la importancia de las pilas que se dan en la naturaleza, las pilas de aireación diferencial, que tienen que ver con oquedades, que tienen que ver con puntos donde se acumulan los elementos corrosivos, las pilas de electrodos diferenciales que tienen que ver necesariamente con la propia microestructura, el hecho de tener límite de grano y grano al nivel microscópico, pero al nivel macro el hecho de integrar piezas fundidas con piezas forjadas, piezas laminadas con piezas extruidas, piezas estiradas, es decir, todo eso hacemos, pues. Después aplicar métodos de integración, soldadura, remachado, tornillería, soldadura por puntos,
que también la soldadura por puntos es muy fácil que deje oquedades en las zonas donde solamente está la junta, pero hay ahí una oquedad donde se puede guardar el corrosivo, etcétera. Pues todo eso ya lo comentamos aquí, ya vimos algunos aspectos termodinámicos, vimos algunos aspectos de cinética, la importancia de la ecuación de Nernst, la cuestión termodinámica en tanto a los diagramas de Purbaix para que nos sirven de auxilio en el caso de métodos de todo tipo de procesos electrolíticos, tanto en corrosión como en procesos electrolíticos de recuperación, de recubrimientos, en todo eso nos auxilian los diagramas de Purbaix. Y bueno, pues la corrosión está ahí, no la podemos evitar. Nosotros mismos cada día somos objeto de la corrosión. Nosotros los seres humanos. Por eso ahí la gente todos los días se ve al espejo y inmediatamente piensa si es necesario ir a darse una ojalateada, luego a quitarse arrugas, a hacerse cosas, porque es indudable que empezamos a notar a determinado tiempo que la corrosión, la degradación de nuestros tejidos es inevitable. Bueno, el primer caso que tenemos de prevención, también ya lo comentamos, pues son criterios de prevención desde el diseño. Si desde que se diseña la pieza se contempla, se tiene conocimiento e información sobre la importancia de cómo vas a integrar los diferentes elementos de un equipo, de una máquina, de un sistema de proceso, pues desde ahí se pueden tomar muchas previsiones que en mucho ayudarían. Pero eso significa que el ingeniero de diseño también sepa sobre corrosión y cómo funciona y cómo opera la corrosión. Si no, bueno, pues simplemente se van a ir detalles que probablemente nos generen algún problema más adelante. Entonces, desde las cuestiones del diseño, algo que es muy importante, desde la selección de los materiales. Sí, desde seleccionar las aleaciones más adecuadas. Este es un área de oportunidad nueva. Yo diría que unos 8 o 10 años para acá se empezó a hablar mucho de que era muy importante para garantizar la vida de los equipos el hacer una selección muy puntual, muy adecuada, muy profesional de los materiales que debieran de estar integrando determinado equipo, determinada maquinaria, sobre todo en las áreas de procesos industriales. Entonces, hoy día, esto es un área de oportunidad aquí. Realmente para llegar a un área de selección de materiales, pues estamos un equipo multidisciplinario, pero de muy alto nivel. Estamos hablando de gente por lo menos con maestría o doctorados, que tengan realmente una preparación superior para poder opinar, intervenir en qué tipo de materiales serían los que nos darían las mejores condiciones. Y esto implica necesariamente en la selección de materiales, pues hacer muchísimas pruebas predictivas, muchas pruebas predictivas en las que tendría que ir necesariamente muchas involucradas con fenómenos de degradación, tanto en el ámbito de polímeros, tanto de cerámicos como de metales. Sin hacer todas las pruebas suficientes y necesarias, alterar los medios ambientes haciendo una especie de futurismo, porque esto es lo que se hace cuando se seleccionan los materiales, hacer futurismo, simular, tratar de adivinar cómo van a ser las cosas en los próximos 15, 20, 30 años a partir de la información que se tiene, a partir de estadísticas, de cómo ha ido el índice de corrosividad para la destrucción de los materiales, para poder más o menos tener más certeza en garantías y podernos atrever a hacer cada vez cosas más audaces. Actuar con mayor audacia pues, requiere también tener más instrumentos de medición, más conocimiento y hacer cada vez más, aplicar más técnicas que nos permitan tener más certidumbre. Por otro lado, pues aplicar acciones oportunas de supervisión ante los procesos de manufactura, ensamblados, uniones, manejo adecuado para no afectar la microestructura.
Ya lo sabemos, ya sabemos las consecuencias que se tiene cuando no hacemos bien las cosas o cuando no las supervisamos de manera adecuada. Hay procesos que requieren supervisión muy puntual y supervisión profesional. No nada más ver lo que se hace, sino ver que lo que se hace se haga de manera correcta, aplicando normas y siguiendo principios fundamentales que nos dé el sentido común a partir de la experiencia que vamos acumulando con el tiempo. Aplicar barreras de tipo químico, es decir, propiciar la formación de barreras de tipo químico en la superficie de las aleaciones. Esto pues lo hacemos desde lo que agregamos a los materiales. Cuando nosotros vemos ahí en la norma o cuando vemos la composición química de una aleación y nos dice ahí que hay cierto elemento que mejora la resistencia a la corrosión, lo que estamos diciendo es, o lo que debemos interpretar, que ese elemento que mejora la resistencia a la corrosión, lo que va es a incorporarse como va a formar un compuesto al reaccionar con el medio ambiente y se va a integrar a la película. Eso es lo que estamos diciendo ahí, en principio. Las barreras de tipo químico, pues primero son elementos que se van a incorporar, reaccionan químicamente con el medio, forman un compuesto que se incorpora a la capa superior y hace más impermeable dicha capa y entonces mejora la vida del material porque aísla de la interacción con el medio ambiente. Esto es lo que se hace realmente con los elementos que le dan resistencia a la corrosión. Películas formadas por reacción de algunos constituyentes de la aleación con el medio ambiente y también podemos tener películas formadas por procesos de metalización. Es decir, propiciar que al poner la aleación en contacto con algún metal fundido, este forme una película en la superficie, algún intermetálico en la superficie, algún compuesto intermetálico, que lo que hace pues es aumentar la impermeabilidad de la capa exterior y darle mayor garantía de protección. Yo creo que esto se entiende también a partir de todo lo que ya revisamos y lo que hemos platicado. ¿Vale? Entonces agregamos elementos aleantes que dicen que van a mejorar la resistencia a la corrosión. Ok, ¿cuál es el límite? El límite aquí nada más es la afectación de otras propiedades mecánicas. Es decir, si yo voy a agregar cobre, por ejemplo, yo sé que el cobre va a formar un compuesto que se va a incorporar a la película y que mejora la resistencia a la corrosión. Sí, pero también sé que el cobre, cuando rebasa ciertos límites, va a empeorar las propiedades mecánicas. Entonces, ahí está el límite. No puedo ir más allá. Agregar, hay elementos que nos dan muy buena resistencia a la corrosión. Se incorporan muy bien y nos dan muy buena resistencia, pero están limitados por la afectación de las propiedades mecánicas en un momento dado. Por eso te dicen máximo tanto. Máximo 1.5%. No puedes poner el 2% porque entonces vas a pegarle al deterioro de otras propiedades mecánicas. Ok. Barreras de tipo físico. No, pues esas es más fácil de observarlas, ¿no? Todas las pinturas, esas son barreras físicas. Barreras de tipo físico quiere decir que si por alguna circunstancia esas tú las aplicas con medios físicos, mecánicos, y si por alguna circunstancia se daña, ahí va a haber ataque. Ahí va a haber aparición de elementos productos de la corrosión. Estamos hablando aquí de recubrimientos de polímero, recubrimientos de pinturas, bueno, que las pinturas son poliméricas, pinturas reforzadas con partículas de cerámica, agregamos hilos metálicos o con fibras de polímero, le ponemos algunas fibras de refuerzo, luego le aplicamos la capa de polímero, o le ponemos una fibra de refuerzo y luego le ponemos la pintura. Si le buscamos, pues, combinar los elementos para formar una capa de mayor refuerzo cada vez que nos dé mayor garantía de seguridad. Películas de cerámicas, bueno, pues agregamos cerámica a la superficie con algunos métodos especiales
Ponemos películas metálicas también aplicadas con electrodeposición, con inversión, con proyección. Fundimos metales y los proyectamos sobre la superficie. O bien también recurrimos a la electroquímica para depositar cobre, poner fosfatos, fosfatizados, poner níquel, poner cadmio, cadmizados, poner zinc, galvanizados, etc. Todas estas son métodos para poner barreras de tipo físico. Pero si se fijan ustedes, si reflexionan, pues cada cosa pues tiene un sentido. Yo no pondría una película de tipo físico en donde voy a almacenar algo muy corrosivo. Mejor ahí le apuesto a una película de tipo químico muy buena, una película pasiva de tipo químico muy buena, que además tenga la capacidad de restituir la pasividad de manera muy rápida. Para caso de algún daño, rápidamente forma la película nuevamente y se protege el material. Un acero inoxidable. Hay muchos recipientes, por ejemplo, los recubrimientos cerámicos, las cerámicas son muy buenas para almacenar sustancias muy corrosivas. Muchos vidrios, pero el problema está en su fragilidad, pues. Ahí depende de las cantidades que vamos a almacenar y de los esfuerzos a los que va a ser sometido el material al contener algo. Si vamos a manejar gases, bueno, pues es otra la cosa, ¿no? Para cada situación, bueno, pues hay un tipo de recubrimiento. Y es importante saber estas cosas porque pues no puedes resolver en donde se requiere que la película que vas a formar sea de tipo químico, no puedes resolverlo con una película física, porque vas a complicar el problema. Sobre todo si el área no está visible, si el tanque no se está supervisando constantemente. No, le pones una película que se va a fisurar por la presión del líquido, por los propios movimientos del líquido, se va a fisurar la película y va a haber un ataque muy localizado. No se va a restituir la película. Y entonces lo que vas a generar, pues es un ataque severo. Y a veces eso sucede por desconocimiento. Luego le andamos poniendo parches. Ponemos el parche y debajo del parche vuelve a aparecer el problema de corrosión. Y la gente cree que, bueno, pues es que ya le resolvimos, le pusimos una plasta de plástico ahí. Pues sí, pero en los márgenes de la plasta de plástico, por ahí empieza a generarse una pila de aireación diferencial, empieza a atacar otra vez por debajo, y al ratito el plástico, la plasta de plástico no resolvió el problema. Y cuando lo estamos queriendo resolver a base de plastas, bueno, también se vale, si resulta, ¿eh? El ingeniero tiene que dar soluciones. Si la solución es ponerle una plasta ahí, de alguna resina epóxica o algún polímero manejable, bueno, pues le bloqueamos ponemos un tapón ahí en donde está la fisura. Si se resolvió, pues qué bueno, ¿no? Pero no siempre se resuelve poniendo plastas. Entonces, esa es la parte ya de la prevención. ¿Cómo le hacemos para prevenirla? Porque ahí está, la corrosión ahí está. Ponemos este ejemplo aquí. Tenemos las curvas de polarización. Acuérdense que las curvas de polarización importantes siempre van a ser las anódicas. Aquí 2, 4, 5. Tenemos 5 casos. Está muy ilustrativo, por eso lo puse ahí. Como estamos hablando de capas, aquí está, se le puso... Este azul representa el sustrato, que es este de acá, miren. Este es sin ninguna capa. Vean cómo está el comportamiento cuando construimos la curva de polarización con el equipo electrónico. ¿Sí? Luego ponemos 2 capas, 6 capas o 12, 24. Y el de 24 es este de acá, miren. Pues claro que ya cuando lleva 24 bicapas, pues tiene un comportamiento frente al ataque corrosivo mucho mejor. Tiene más resistencia a la corrosión. Donde quiera que ubiquemos el potencial, si ubicamos el potencial aquí, ¿sí? Pues miren dónde está, siempre va a dar
preferentemente, esta es la condición que nos estaría dando los mejores resultados. Ok. Vamos a ver. Entonces tenemos que prevenir la corrosión. Si quieren, dicen que no se puede evitar, pero bueno, si hacemos lo correcto, si estamos, o si hacemos lo atinado, si la evitamos, aunque sea por un tiempo, ¿no? Sí la podemos evitar por un tiempo. Lo que no podemos hacer es que la corrosión desaparezca de la faz de la Tierra. Es un fenómeno natural que tiene que ver con el proceso de vida de todo lo que existe acá. Entonces, podemos en principio, como ya vimos, pues propiciar capas, porque lo único que nos va a proteger frente al medio ambiente, pues es la capa que traemos. Eso es lo que nos protege frente al medio ambiente. Y eso protege a cualquier material, su capa externa. Si su capa externa es impermeable, totalmente impermeable, pues estaríamos hablando de que la capa que desarrollamos ahora o la capa que pusimos es la que le va a dar una garantía de vida muy larga. Esa capa puede ser hecha de nanomateriales, puede ser en técnicas de aplicación electroforéticas, puede ser otros recubrimientos adicionales, todo lo que ya comenté aquí. Pero no podemos resolverlo siempre de esa manera. Cuando nosotros tenemos que estar manejando, por ejemplo, un líquido a través de una tubería, pues adentro del tubo no sabemos qué está pasando. Lo que podemos hacer es monitorear, sí sabemos lo que está pasando en el tubo, pero nada más por el monitoreo externo que estamos haciendo. ¿Qué representa el monitoreo externo? Que yo estoy sacando muestras de la solución que estoy manejando. Si en la solución que estoy manejando yo tengo la composición química cuando entra a las tuberías y tengo la composición química cuando sale en el otro extremo, cuando es de conducción. Entonces, si en la solución que estoy obteniendo acá estoy obteniendo sustancias que pertenecen al tubo, pues indudablemente que el tubo se está disolviendo en alguna parte. Hay algún problema de corrosión en el tubo. ¿Cómo lo voy a monitorear? Bueno, pues haciendo mediciones de esas. ¿Cómo voy a monitorear también? Bueno, con los testigos gravimétricos que les dije también. Puedo monitorear en diferentes puntos dependiendo de lo largo de mi tubería. Mi tubería puede tener 250 o 300 kilómetros. Y estar monitoreando una tubería de esas dimensiones, pues yo tengo que pensar de acuerdo al medio que cruza la tubería, porque la tubería puede pasar por una laguna y luego de pronto por un pantano y luego una zona desértica. Está sometida a diferentes situaciones. Entonces, la única visión clara que yo tengo es que si lo que estoy metiendo aquí tiene una composición química y lo que está saliendo en el otro lado es otra composición química distinta, pero además me indica que hay elementos que pertenecen a la estructura, indudable que tengo problemas de corrosión. ¿En dónde? Pues quién sabe. ¿Cómo me voy a meter al tubo? Ok. Entonces hay otro mecanismo para controlar. Eso le llamamos ahora, si no podemos controlarlo desde la capa de la película, desde la capa que le ponemos al tubo, desde la película que tiene el tubo, pues vámonos al otro lado, ¿no? Vamos a quitarle lo agresivo al medio. Ahora vamos a agregarle una sustancia al medio que vamos a trasladar, que en este caso el medio corrosivo que es, pues es el agua que va a través del tubo, es la sustancia que voy manejando por el tubo. Entonces vamos a inhibirla. Vamos a agregarle alguna sustancia química que tenga la facultad de evitar la incubación de la reacción de corrosión. Este es un mundo para los químicos, ahí se divierten los químicos, hay toda una industria de inhibidores. Si ustedes se meten ahí a la página de internet y buscan inhibidores de la corrosión,
Y luego van a encontrar hasta empresas que les ofrecen inhibidores de diferentes características, orgánicos o inorgánicos, hechos con sustancias orgánicas o hechos con sustancias inorgánicas. ¿Sale? No hay que confundirlos con bactericidas, que esa es otra bronca, ni con desincrustantes, que esa es otra cosa. Fíjense bien, si yo sospecho que la corrosión que está sucediendo aquí en el otro extremo también puede ser por ataque de bacterias, por lo que me está revelando el análisis de las muestras que estoy sacando, pues entonces voy a meterle bactericidas. Detengo el proceso y le doy una inyección de bactericidas para limpiar y eliminar bacterias. Si como producto de lo que estoy transformando tengo la certeza de que hay la tendencia a formar incrustaciones, ¿qué me van a generar las incrustaciones? Reducción del gasto. Es decir, va a reducir el diámetro del tubo, se va a hacer cada vez más pequeño, como consecuencia de que además de que se está corroyendo la tubería por dentro, está formando incrustaciones con los propios elementos que está trasladando, pues, con sustancias que contiene lo que yo estoy trasladando cotidianamente. Entonces se me van a formar incrustaciones, pero más en algunos puntos, sobre todo en las zonas de rembombeo, cerca de las válvulas, donde yo regulo la presión de la tubería. Entonces tengo otro problema. Y hay sustancias que se tienen que trasladar y que tienen la tendencia a formar incrustaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues meter desincrustantes. En un momento, hacer que se trasladen a través de la tubería e inyectar desincrustantes para volar todas las incrustaciones o la incubación o el inicio o la nucleación que yo pueda tener de incrustaciones. Entonces, si se fijan, tengo que lidiar con bactericidas, con desincrustantes para evitar que la tubería se tapone. Porque si no, cerca de las válvulas o en algunos puntos de inflexión de la tubería donde yo tenga algunas curvaturas, esas incrustaciones puede llegar un momento en que me bloquean la tubería y la capacidad de transporte baja considerablemente. Y la tubería a mí me debe de trasladar ciertos metros cúbicos por hora, porque ese es lo que yo tengo que entregar en el otro extremo. Entonces, mi responsabilidad es que la tubería esté mandando la cantidad en volumen que yo tengo que transportar, y mi problema es la corrosión, mi problema son los animalitos, las bacterias que pueda haber adentro, y mi problema también son los elementos que puedan existir y que tengan tendencia a formar incrustaciones al interior, como consecuencia del juego de los propios microorganismos que estoy manejando, pero además los productos de la propia corrosión interna de las tuberías. No puedo meterme dentro del tubo. Yo tengo que estar midiendo, y esto también funciona, pues claro, para tanques de almacenamiento. Pero mañana continuamos con esto, con este tema que además pues es también muy interesante. La corrosión no nada más nos representa el problema de estar cuidando la capa, también, si ya no lo resolvimos por ahí, hay que pensar en inhibir el medio ambiente. Inhibir significa quitarle lo agresivo, pues. Si ya no te puedes defender, no te puedes defender con la capa, pues entonces aviéntale gas, ¿no? Saca tu pistola de gas y aviéntale gas en los ojos, ¿no? Hay otra manera de inhibir la cosa. Entonces aquí lo que se hace prácticamente es agregar ciertas sustancias que deben de tener ciertas características también para que no afecten al producto que estás transportando. Pues vamos a dejar por el día de hoy ahí. Ya me estaba emocionando con esto, pero veo que ya son las 7:57 y ya había agarrado el tema y ya le iba a entrar a hablarles un poquito más de los inhibidores, pero bueno.
Ahí hay el tema de inhibidores que a alguien le tocó, alguien tiene que entrarle un poquito más allá y explicarnos algún caso muy específico de protección con inhibidores. Ese fue el tema para una exposición. Yo aquí hablo en términos generales de los inhibidores, pero ya plantear un caso específico, pues es la tarea de alguien por ahí, no sé a quién le tocó lo de inhibidores. Bueno, pues ahí la dejamos. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana yo espero que el tiempo me lo permita y terminar con lo que tengo previsto. El lunes iniciamos con las exposiciones. Y nada más les dejo la idea para el lunes. Yo me gustaría que los que les toque exponer el lunes se pongan de acuerdo y expongan desde una computadora nada más. Que alguien ponga su equipo, sea el moderador de los 3 casos, esté proyectando los 3 casos para evitar el estar cambiando de una máquina a otra. Simplemente ya estar nada más cambiar de un PowerPoint a otro. Así que para que se pongan de acuerdo ahí, por favor, por día. El lunes se exponen 2, el martes 2, creo. Entonces, así continuaremos. Pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Que estén bien. Diviértanse. Buen día, profe. Buen día, profe. Gracias. Que estén bien. Bye, bye.